comentaba, un buen rendimiento depende no solo de la variedad a escoger ni de los cuidados y de los cuidados que se le dan en el semillero. También depende mucho de la nutrición que le demos y de las fuentes de fertilizante a utilizar. Y aquí les comento porque es muy común que para semilleros usen ácidos húmicos, fúlvicos, usemos fertilizantes foliares o fertilizantes completos. Me gustaría poder entender un poco más a las personas que tenemos en el público y que escriban ahí en el chat quiénes de ustedes o trabajan con semilleros o son productores y hacen su propio semillero o simplemente son de semilleros hortícolas. Por ahí vi a alguien en el chat que era de Perú, que decía que era de unos viveros. Entonces, ¿quiénes de ustedes tienen una relación directa con la producción de plántulas, con la germinación? Me gustaría, de hecho, asesoramos hace unos meses un semillero comercial en Perú. Ahorita tenemos otro en Guatemala, en Paraguay, en México también asesorando y en Panamá. Entonces, ¿quiénes de ustedes? Ahí coméntenlo. Y bueno, especifican, bueno, miren, César nos comenta que el semillero y trabajando en injertos, muy bien, César. Vemos que ahí hay algunos que trabajan directamente con semilleros. Ahora, ¿qué es bien importante en la producción de plántulas? Bueno, aquí les quiero poner un caso real. Hay a lo mejor personas de ustedes que estuvieron hace como unos 15, 20 días en otro seminario que dimos, en donde me tocó dar un tema igual aquí, que era sobre sustratos, la importancia de escoger bien el sustrato en semillero. Miren, hay varios, Alex Eduardo, Sandra Pineda, semillero comercial, Brenda va a empezar un semillero. Creo que hay bastante gente, qué tan interesante. Mauricio trabaja con cepillones, Genaro con viveros hortícolas. Bueno, ahí están un montón de personas que están trabajando con semilleros. Muy bien, pues miren, ¿con qué quiero comenzar? Con este ejemplo real. Esto es de un productor aquí en México que asesoramos. A él no es en línea, es de manera presencial. Y hace poco, cuando nosotros tomamos el cultivo, él tiene más o menos como 7,000 metros de invernadero y sembró como 2 hectáreas a campo abierto. La variedad que le germinaron a él, porque él compró la semilla, la entregó a un semillero comercial grandísimo y le compró la plántula, le compró una plántula muy barata, a 0.02 dólares la pieza. ¿Cuánto es eso? En sus monedas, pues ustedes transformen, pero en pesos mexicanos, para los que están aquí en México, son 40 centavos de peso mexicano. La planta, la germinación. Entonces, a esta persona le entregaron después de como 30 días una plántula de tomate con 2 hojas verdaderas solamente, con deficiencia de fósforo, débil, deficiencia de nitrógeno, poca raíz, poca hoja, pero bueno, el semillero fue muy barato y aquí están las fotos de cómo estaba, ¿no? Ese semillero. Empezamos a cultivar tanto a campo abierto como en invernadero la plántula, porque fueron como, si no me equivoco, fueron como 75,000 plántulas las que él tuvo, fueron muchísimas. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Que fuimos recuperando la plántula con manejo una vez trasplantado y el productor me decía, bueno, no hay ningún problema, doctor, me han entregado antes semilleros así muy malos, pero yo prefiero ahorrarme ese dinerito y la planta yo sé que se recupera cuando uno la trasplanta. Además, pues para eso estamos contratando a ustedes y su asesoría de Agroinnova. Y digo, bueno, yo claramente le advertí que iba a haber una pérdida de rendimiento, pero lo dejamos así. Comenzamos, trasplantamos y ahí se ve en la foto el crecimiento, ¿no? Pues ahí la fuimos recuperando y en la foto de la izquierda, enfrente de su pantalla, y luego la de la derecha, la primer poda que se hizo, una poda más o menos fuerte, pues se ven buenos frutos, ¿no? Aparentemente uno vería esa planta y dice, pues no hubo pérdida de rendimiento y el cultivo no se ve que haya sufrido. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Pues llegaron los primeros racimos y aquí a los que vieron ese seminario que yo di, donde puse este ejemplo, bueno, les pido un poco de paciencia, pero todos los que son nuevos y que no nos habían visto en un seminario, les pregunto, ¿qué notan en este racimo? ¿Notan algo? Y me gustaría que lo comentaran en el
el chat. ¿Qué notan en estos racimos? Aquí estábamos por hacer el primer corte de este cultivo que vino de un semillero muy dañado. Sin embargo, recuperamos la planta con aminoácidos, nutrición, enraizadores, buen control de plagas, pero aún así, ¿qué notan? ¿Qué notan de raro, de bueno o de malo? Me gustaría que escribieran lo que se les ocurra, no hay problema. Cabe resaltar que este es el primer racimo que se va a cosechar, el primer racimo de tomate. Ahí me dicen maduración dispareja, color diferente. ¿Qué otra cosa notamos? El color, inconformidad en la maduración, baja calidad, color. Miren, José por ahí dijo un dato importante. El número de frutos, y esto es Sandra también, Sandro Riveros, exactamente el número de frutos. Y aquí quiero que echemos número. ¿Por qué? Lo digo porque sí existe una forma de medir cuánto podemos perder de rendimiento por un mal semillero. Y no se necesita hacer un experimento súper complejo. Hay pocos frutos. En esta foto se ve, si ustedes notan en los primeros racimos, voy a hacer un rayoncito antes de empezar pues ahí a leer el análisis. Es el primer racimo solamente tiene 2, 4, 6 frutos. Vean este primer racimo, tiene 4. Ajá, y vean es un segundo racimo. Este segundo racimo tiene 4. De este segundo racimo tiene 2, 4, 5 y si acaso hay otro fruto escondido. Este otro segundo racimo de esta planta tiene 2, 4, 5. Ese es el punto. Lo que yo quiero que todos comprendamos aquí es que esta planta, por el estrés que sufrió, por deficiencia de fósforo, porque la hoja venía muy morada, eso es una clara deficiencia de fósforo, se las voy a mostrar aquí. Esto que se ve aquí, esto morado, es deficiencia de fósforo. Esto de aquí posiblemente es deficiencia de nitrógeno. ¿Cuál es el punto? Que el fósforo es uno de los elementos que más influye en la viabilidad del tubo polínico. El fósforo también es uno de los elementos que promueve la diferenciación celular y por lo tanto la creación de raíces, pero también participa directamente en la parte de la floración. Entonces, como vino una planta débil de fósforo, de nitrógeno, la floración se vio afectada en los 3 primeros racimos, poca flor. La homogeneidad del tamaño del fruto, de hecho, son frutos muy grandes. Ahí no se ve, pero pesan como 180 gramos para arriba. Y la uniformidad, pues apenas iba a ser el primer corte. Es obvio que no maduran todos parejos. Pero la uniformidad, la calidad del fruto no era mala. Y también al partirlo, era un fruto que maduraba muy rojo. Pero es la poca cantidad de fruto en los 3 primeros racimos. Y vamos a echar número para que veamos de qué estamos hablando. Aquí había pocos frutos en los 2 primeros racimos, de 4 a 6, cuando deberían de ser de 7 a 10 mínimo. Después había en este invernadero, que fue donde sacamos como bien los datos de cosecha, 7,200 plantas. Se perdieron mínimo 3 frutos por racimo, de 150 gramos. Y eso estamos hablando de un peso bajito, o sea, un fruto mediano a pequeño, 150 gramos. Multipliquen 150 gramos por 6 frutos, 3 del primer racimo y 3 del segundo que se perdieron. No contemos el tercero para no exagerar. Son 150 gramos por 6 frutos, son 900 gramos en 7,200 plantas. Son 7,200 plantas por 0.9 kilos, son 6,480 kilogramos de menos. Y en esta época en la que cosechó el productor estaba vendiendo a 15 pesos el kilo, es decir, a 75 centavos de dólar. Si multiplican el número de kilos que dejó de dar por el número de dólares por kilo, precio por kilo, este productor perdió nada más la modesta cantidad en 7,200 plantas, que son 2,000 metros de invernadero para él, perdió 4,860 dólares, es lo que él perdió. En 7,200 plantas, 4,860 dólares.
Lo ideal era que tuviera arriba de 8 frutos, hasta 12 o más. Y aquí les estoy mostrando un cultivo similar, misma fecha de siembra, pero que venía de un semillero, misma variedad, pero que venía de un semillero bien hecho. Vean el número de frutos que tienen los primeros racimos. Vean, ajá, es brutal. O sea, aquí, vean en donde está la imagen, voy a apagar tantito mi cámara para que vean. Vean por ejemplo. Este es del mismo productor, es el mismo productor. Tiene 2, 4, 6, 8, si no es que hay un fruto por ahí escondido. Aquí hay 2, 4, 5, 6, 7 y otro más. Y vean, no importa el racimo que busquen, ustedes se van a dar cuenta que en hay mucho más número de frutos en el primer y segundo racimo. Este semillero lo hicimos ya nosotros, lo hicimos con el productor. Él no me creía que había una diferencia en pérdida de rendimiento y cuando vio su siguiente invernadero, unos par de meses después, pero con un semillero que él hizo, no fue un semillero perfecto, pero fue un mejor semillero, ahí se ve la diferencia. Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? La meta real con este productor era de 60 toneladas, 30 kilos por metro cuadrado en 2,000 metros, pero ya perdimos 6.5 toneladas, es decir, como el 11% solamente por una mala plántula. Esta foto es de ese cultivo que el semillero venía mal, en donde se perdieron los 2 primeros racimos, se perdieron 3 frutos por racimo como mínimo. Entonces, bueno, ahí pues ya, ¿no? Obviamente empezamos a recuperar los racimos de arriba, pero ese es el punto, que ¿quién nos va a reponer las 6.5 toneladas? Ese es el punto. Y haciendo un análisis más objetivo, o sea, ya tirándole número con el productor, él compró una plántula de mala calidad en 0.02 centavos por planta. Por 7,200 plantas gastó $140. Él gastó $140, pero al final, él gastó, aquí lo vemos, $140. Pero una plántula de buena calidad, que es como la que está en la otra foto, podría andar valiendo 3 veces más, es decir, 0.06 centavos. Eso es un peso mexicano, 1.20 más o menos. Por 7,200, $432. El productor se ahorró en semillero $280, 290, $300, pero perdió rendimiento y en rendimiento él perdió $4,800. Saquen ustedes el balance, esto sin contar que los insumos que usamos para recuperar la plántula. Entonces, ese es el punto, que lo importante aquí, al final de cuentas, lo importante es entender que la nutrición en semillero o una buena plántula tiene mucho que ver en el rendimiento. Eso es bien importante. Eso es bien importante. Ahora, aquí esto es atribuible no a la germinación ni a la viabilidad de la semilla. Esto es atribuible únicamente ya al manejo de la plántula en semillero. Y con este ejemplo, con esta moraleja, vamos a comenzar con la parte ya de la nutrición. Ahora que todos entendemos la importancia de una plántula de calidad, comencemos con un aspecto fundamental que durante el proceso de producción de la plántula, que es la nutrición. Recordemos que en seminarios anteriores hemos hablado de los contenedores, hemos hablado del sustrato. Hoy únicamente vamos a hablar de la nutrición, porque hablar de la producción de semillero uno piensa que es fácil o que hay una receta, pero no es cierto. La producción de plántula es como el manejo de un cultivo, o sea, tiene todo un paquete tecnológico, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este seminario de nutrición específicamente? Primero, aclaremos algunos aspectos. ¿Se debe nutrir una planta? ¿Sí o no? Una plántula, o sea, en semillero. ¿Cuántos y cuáles son los elementos que necesita? ¿A partir de qué momento los necesita, los nutrientes? ¿En qué concentraciones necesita esos nutrientes? ¿Con qué frecuencia? ¿Diario, cada tercer día, solo en un riego al día, etcétera? Y ¿cuáles son las fuentes de fertilizante
que más recomendables para poder tener un semillero de calidad, una nutrición de calidad. Bueno, vamos a ir respondiendo cada uno de estos aspectos. Comencemos con el primero. ¿Se debe nutrir una planta? La primera respuesta es sí. Todas las plantas, todas requieren de elementos esenciales desde el inicio de su desarrollo. ¿Qué es un elemento esencial? Un elemento esencial es aquel nutriente que tiene una función conocida en el metabolismo de la planta. 2, es un elemento que cuando tiene deficiencia o carencia del elemento en cuestión, en automático produce síntomas de deficiencia. 3, esos síntomas que produce pueden ser subsanados únicamente por ese elemento. No existe ningún elemento diferente que tú apliques y cumpla la función del mismo y cure sus deficiencias. Ajá. Esos son los 3 puntos básicos para definir un elemento esencial, que su función es conocida en el metabolismo de la planta, que en ausencia del elemento causa síntomas y que esos síntomas solo pueden ser subsanados por ese elemento. Ahora, ya que entendimos que sí se debe nutrir una plántula y que con elementos esenciales, macros y micros, como un cultivo adulto, lo importante aquí es la concentración. No voy a entrar al detalle en los temas de qué es concentración, cantidad y todo, porque para eso vamos a hablar más adelante en otros seminarios, pero todas las plántulas se alimentan de concentraciones. Las concentraciones pueden ser miligramos por litro, gramos por cada 1000 litros de agua o solución, o partes por millón. Los 3 son lo mismo. Eso es una concentración. Entonces, cada nutriente, cada elemento que la planta necesita, tiene un rango de concentración en lo que la planta lo come. Si tú te pegas al rango inferior, causas deficiencia. Si te pegas al rango superior, puedes causar consumo de lujo, es decir, la planta no crece más ni tiene mejor calidad, y es desperdicio de fertilizante, pero si sobrepasas el límite superior va a causar toxicidad. Entonces, lo importante en las plantas con los macros y los micros son las concentraciones, que tú te muevas en el rango que cada especie necesita, incluso cada variedad. Ahora, entrando un poco más en materia, uno supuestamente, bueno, cuando ya lleva un cultivo a producción comercial, si es en hidroponía o en suelo, uno parte de una fórmula comercial, ¿estamos todos de acuerdo en eso? Partimos cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, cuántos micros le vamos a aplicar. Ideal incluso por etapa fenológica, ¿verdad? Lo ideal es eso, por etapa fenológica. Pero los agrónomos o los especialistas en nutrición partimos de una fórmula base, que esa fórmula base suele ser el máximo consumo de la planta en plena producción. Es decir, en el tomate, cuando ya tienes entre 6 y 9 racimos, ya estás cosechando los primeros, tienes llenando los de en medio y se están floreciendo los racimos de hasta arriba y están cuajando los frutos. Cuando la planta tiene ese máximo consumo, nosotros fijamos una fórmula. Ese es el 100% de la fórmula y de ahí para abajo la vamos diluyendo. Bueno, una vez que uno tiene una fórmula base para tomate, pimiento, lechugas, el semillero, uno puede fertilizar el semillero más o menos con una cuarta parte de la fórmula. Hay quienes aplican hasta el 50% de la fórmula. Para mí, o sea, hablando en lo personal, en la experiencia que yo tengo en manejo de semilleros, se desperdicia mucho fertilizante. No necesariamente se intoxica la planta, pero se desperdicia. Con un cuarto de la fórmula de nutrición, nosotros hemos manejado semilleros muy buenos y ahorita vamos a mostrar algunos ejemplos o varios. Ahora, no les estoy diciendo gran cosa, vamos para allá. Lo importante es que sepan que como la plántula está en forma adulta, en máximo consumo, en semillero, pues es una planta que todavía no tiene floración, no tiene fructificación, tiene muy poca hoja, muy poca raíz, su demanda en concentración de nutrientes es muy poca. Por eso es que, pero eso no significa que no tenga que ser equilibrada o balanceada. Por eso es que aplicamos normalmente hasta un cuarto. ¿Qué consideraciones hay que tener? Porque, insisto, no existen recetas en nutrición. O sea, sí las hay, las van a encontrar en todos lados, pero puede ser que a algunos de ustedes les funcionen y a otros no. Depende del ambiente,
es decir, si están en un lugar nuboso, soleado, de la temperatura, obviamente, de la fórmula base y también incluso la variedad, depende mucho de eso. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Primero, para entrar en el segundo, ya vimos el primer punto. El primer pregunta era, ¿se debe nutrir una planta? ¿Una plántula? Sí, no se debe regar con agua. Si solo riegan con agua, la plántula se va a alimentar de dos fuentes de nutrientes. La primera fuente de nutrientes es la misma semilla y por eso es que les puse esta imagen. Lo primero que pasa en una semilla es el proceso de imbibición. ¿Qué es el proceso de imbibición? Esté viva o muerta una semilla, es decir, tenga viabilidad o no una semilla. La viabilidad es si el embrión está muerto o está vivo, así de fácil. Eso es la viabilidad de la semilla. Viabilidad, está muerto, está viva. Toda semilla, esté muerta o viva, no importa, es un proceso físico de gradientes de concentración, de mayor concentración a menor concentración, de humedad. Cuando tú plantas una semilla en tu sustrato, en tu bandeja de germinación, en tu pit moss, en tu tierra, en lo que quieras, lo primero que va a pasar al regarla es que se va a imbibir, se va a hinchar, va a absorber por leyes físicas agua y la semilla se hincha. Ese primer proceso se llama imbibición. Esté viva o muerta, la semilla se imbibe. El segundo proceso que va a seguir es la diferenciación celular que da paso a la germinación. La germinación es un proceso que se da debajo del suelo, no se ve la germinación. Uno dice, es que en mi bandeja de siembra o yo de 1000 plantas que puse tuve un 90% de germinación. Es mentira, casi nadie sabe el porcentaje real de germinación porque eso se da debajo del suelo, se da en el sustrato, en la capa de sustrato que no vemos y se da en oscuridad. La germinación es cuando el embrión se humedece, entró la humedad en los cotiledones, pasó un proceso de diferenciación celular, se activa y entonces, ¿qué pasa? Emite la radícula, que es la raicita, y la plúmula, que es la parte que va a dar origen a las hojas. Eso se da debajo del sustrato, no lo vemos. Lo que nosotros vemos cuando sale la semillita del sustrato, cuando ya sale la plantulita, eso se llama emergencia. Y la emergencia depende de varias cosas. Ahora, bueno, entrando un poquito de esto, porque yo veo que hay varios que manejan semilleros y tienen dudas de si una calidad de plántula depende del porcentaje de germinación o de viabilidad. Y la respuesta es no necesariamente. Una semilla, cuando trae un porcentaje alto de viabilidad, significa que la semilla viene viva. De cada 100 semillas, un 99% de viabilidad significa que 99 de cada 100 semillas vienen vivas y una vive muerta. Eso es porcentaje de viabilidad. Ahora viene porcentaje de germinación. La germinación depende del vigor de la planta. Si la semilla era vieja, porque era de un lote de hace un año pasado, de hace 2 años o más, la semilla se va muriendo porque se pierde humedad, etc. Entonces, el porcentaje o pierde fuerza, es esa capacidad que tiene para emitir la radícula y la plúmula. Entonces, un porcentaje de germinación, como viene en los sobres de la semilla, la germinación te dice, trae un 95% de germinación. Quiere decir que puede que vengan 97% de viabilidad, pero tiene un vigor hay algunas semillas que no tienen el vigor o la fuerza para germinar y entonces solo te germina el 95%. Eso es porcentaje de germinación. Ahora, depende que cómo hayas sembrado tú la semilla, qué tanta profundidad de siembra, qué tan compacto esté tu sustrato en el alvéolo, en el hueco de la bandeja de siembra. Depende si tu sustrato es muy ácido o no, o si no lo regaste bien y se formó una capa dura en la parte superior del sustrato. De eso depende que emerja, es decir, que la plúmula suba ese medio centímetro o esa profundidad de siembra rompa, vaya subiendo, tenga el vigor y la fuerza suficiente para subir, romper la capa que tiene arriba de sustrato, el peso, y emerger.
Entonces, lo que vemos nosotros en una charola de siembra es la emergencia, y eso es lo que podemos contabilizar, el porcentaje de emergencia. Y ese sí depende de que quien sembró la semilla, qué tanta profundidad, el sustrato que usó, qué tanto lo compactó, qué tanta saturación de agua le dio, porque a lo mejor la semillita que germinó tenía demasiada agua o demasiado fertilizante, y lo que hizo fue quemar la plúmula y la radícula, y entonces nunca emergió. Ahí sí ya es manejo. Muy bien, entonces vamos avanzando aquí en esta parte, y les comento, entonces, esto es el proceso de imbibición. Esto que se ve, que bueno, es todo negro, pero que estoy rayando aquí, esto se llama germinación, y esto que se dio aquí es la emergencia. Ajá, hasta ahí vamos todos claros. Ahora, muy bien, respondiendo a otra pregunta, ¿cuántos y cuáles elementos esenciales necesita una plántula? Bueno, una plántula necesita 2 grupos, así como la plántula adulta, de nutrientes, los macros y los micros. Macros es el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, que los requieren en mayor cantidad, y micros significa que los requieren en cantidades muy pequeñitas: hierro, boro, zinc, cobre, manganeso, cloro, molibdeno. Y el carbono y el oxígeno pues los obtiene del aire normalmente, y de los fertilizantes también, ¿no? Casi todos llevan definitivamente oxígeno. Entonces, hidrógeno me faltó ahí, pero el punto de esto es que les decía, cuando no fertilizas un semillero pasan 2 cosas. Cuando no fertilizas un semillero, toma de 2 lugares la nutrición tu plántula. La primera de donde toma nutrición es de los cotiledones, es decir, de la misma semilla. Y la segunda parte de donde toma los nutrientes una plántula es del sustrato, ya sea tu arena de río, tu peat moss, tu turba, tu fibra de coco, tu oasis, que es inerte y no trae, la espuma agrícola, etcétera. Entonces, eso de ahí toma los nutrientes, pero cuando se acaba la reserva de nutrientes de los cotiledones y se acaba la reserva de nutrientes de la raíz, del sustrato, de inmediato empieza a demandar nutrición. Si tu agua es una agua que trae sales, que ya trae nutrientes de por sí, porque es un agua de pozo, de río, de donde sea, pues esa agua le va a ayudar y le va a dar un poco de nutrientes. Pero es necesario que le completes el resto de los 20 días, 25 días que va a estar extra en semillero después de germinación tu plántula, es necesario que le completes con nutrición y que tú le des todos estos nutrientes. Ahora sí, ya vimos cuántos y cuáles nutrientes necesita una plántula. Esa es la siguiente pregunta. Ahora, ¿a partir de qué momento se necesita se necesita la nutrición? Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, todos los compañeros, los colegas que hacen semillero, o los productores que lo han hecho, ¿a partir de cuándo fertilizan? Si es que fertilizan, ¿verdad? Coméntenlo en el chat. ¿Ustedes fertilizan, no fertilizan? ¿Y a partir de qué momento? ¿Cuántos días después de la germinación fertilizan? O hay algunos que fertilizan antes la germinación. Ajá, entonces, obviamente, pues ahí depende del manejo. Coméntenos un poco. ¿Fertilizan, no fertilizan y a partir de qué momento? Alguien dice a partir de las 2 hojas verdaderas, a partir de los 12 días, a partir de la tercera hoja verdadera, cuando su primera hoja verdadera sale, yo no fertilizo, cuando muestra la primera hoja verdadera, 3 días luego de la emergencia, a partir de que emergen las hojas, en fresa a partir del 8º día, 8 a 6 días, 3 días. Muy bien, vemos que hay respuestas muy variadas. ¿Sabes, ingeniero Pau? Esto es bien interesante porque... Sí, porque habla de los diferentes manejos, ¿no? Que cada quien le da a sus semilleros. Así es, y la idea de esto, pues es que estamos todos para compartir, ¿verdad? Y al final, como bien lo comenta Asmeab en su eslogan, aquí se difunde el conocimiento, ¿no? Se comparte. Y esa es la idea. La idea es que después de este seminario todos podamos tener más bases para fertilizar. Disculpen, ya me estoy aquí quitando
chaleco porque ya hacía algo de frío, iba a llover. Por cierto, decía uno de mis profesores, mi director de tesis, el frío no existe, es la ausencia de calor, ¿no? Si existiera el frío uno podría comprarlo, pero no. Pero bueno, para no desviarme, porque yo soy muy filosófico luego y me salgo ahí de contexto, la gente sigue escribiendo, 15 días después de la emergencia, 10 días, pues vamos a entrarle a esto, pero vamos a entrarle con bases, ¿te parece, ingeniero? Vamos a entrarle con bases. Perfectísimo. ¿A partir de cuándo se necesita? Muy bien, la emergencia, una vez que se da la emergencia, la plúmula, la radícula, pues da origen a la raíz, es la raíz primaria, después vienen raíces secundarias y luego terciarias y los pelos absorbentes. Ese proceso se da en la germinación debajo, no lo vemos, pero arriba en la plúmula, al mismo tiempo, está pasando que salen las hojas cotiledonares. Las hojas cotiledonares son los cotiledones. Las semillas dicotiledóneas, o sea, lo que no son pastos, pues, las dicotiledóneas, que son todas las hortalizas, la semillita viene como los frijolitos, vienen dos como partes, que son los cotiledones, y en medio viene el embrión. Cada cotiledón son reservas de carbohidratos, de lípidos, de los cuales alimentan al embrión. Es como su placenta, para pronto, para lenguaje sencillo. Entonces, cuando sale la fuerza, la planta toma el agua, pero los nutrientes, las reservas con las que crea la plúmula, la radícula, perdón, y las raíces, y la plúmula, la toma de esos cotiledones. Entonces, cada cotiledón da origen a una hoja, que son las dos primeras hojas que ustedes pueden ver ahí. Esas son las famosas hojas cotiledonares. Cuando emerge una planta, salen esas hojas y esas hojas hacen muy poca fotosíntesis. Lo que hacen esas hojas se van a poner amarillas con el paso de los días. Y esas hojas alimentan a la raíz y alimentan a la diferenciación celular para que se dé la hoja verdadera. En ese momento, la plantulita está en una etapa vegetativa. Cuando salen las hojas verdaderas, nosotros podemos echarle microorganismos benéficos para que ayuden a la raíz, para que se hagan simbiosis. Podemos echarle micorrizas, tricodermas, azospirillus, podemos echarle cuanta vaina quieran de microorganismos benéficos. Podemos ayudarle con enraizador, pero no debe de perderse la humedad solamente. Hasta ese momento no se necesita, y esto grábenselo con letras grandotas, con sangre, con lo que quieran, no se necesita fertilizar cuando recién emergen y salen las hojas verdaderas, las hojas cotiledonares. ¿Por qué? Porque ellas son las que alimentan. No estoy diciendo que no fertilicen, solo digo que no es indispensable. ¿Por qué? Porque van a tomar de ahí, y también si ustedes usaron turba para sembrar, seguramente tiene pocos nutrientes, pero es suficiente para mantenerla unos días más. Hasta este momento no es necesario fertilizar o aplicar una fórmula, pero ya se deben de ir preparando. Entonces, para los que no ubican por cualquier cosa, ¿verdad? Porque pues siempre, yo recuerdo cuando llegué a tomar seminarios no en línea, cuando yo egresé de la licenciatura, pero sí presenciales, veía a los doctores ahí hablando, echando su rollo, yo iba recién estudiando la licenciatura, no manejaba mucho lenguaje, y aunque me ponían la diapositiva no entendía. Entonces, ¿qué es una hoja cotiledonar? Es esta, miren, aquí se ve, estas dos chiquitas de aquí son las hojas cotiledonares, estas dos que salieron. Entonces, esas son las hojas cotiledonares, hasta ahí. Ahora, ¿cuándo ya debemos fertilizar? Bueno, cuando ya salen las hojas verdaderas, no más de un día o dos después de que salen las hojas verdaderas, es cuando debemos fertilizar. Se puede aplicar enraizador, medio mililitro o gramo por litro. Normalmente todos los enraizadores van a venir altos en fósforo, van a traer aminoácidos y algunos ya muy específicos traen auxinas, que es el ácido indolacético, ácido indolbutílico. Son auxinas. La auxinas es uno de los 4 o 5, depende del autor, grupos hormonales de hormonas vegetales.
Las auxinas, el grupo de las auxinas son catalogados como la hormona del crecimiento, de la diferenciación celular. Entonces, el AIA, el ácido indolacético, el radix, todo lo que tenga radix, y todos los enraizadores que traen auxinas, o que dice ahí de hormonas, van a traer auxinas, son para promover la diferenciación celular que se da precisamente en la raíz, se da en la puntita de la raíz, ahí va dándose la diferenciación, y los pelos absorbentes, que esos nacen y se mueren cada 2-3 días aproximadamente. Entonces, en el momento en el que tú le das un poco de fósforo para la diferenciación celular o enraizador, en automático comienza a tener una mejor raíz. Y a partir de que salen las hojas verdaderas, ¿qué son las hojas verdaderas? En la realidad no se les deberían de llamar hojas verdaderas, porque los cotiledones también son hojas, solo son hojas cotiledonales. No es que sean hojas de a mentiritas, son hojas, pero se llaman hojas verdaderas porque ya son, a partir de la tercera hoja, es decir, la hoja 1 y 2 son cotiledones. A partir de la tercera hoja se le llama verdadera porque ya se parece al cultivo en adulto. Las de pimiento, las de las cucurbitáceas, del que quieran, ya las hojas verdaderas ya traen la forma de cómo va a ser la hoja del cultivo en adulto. A partir de que salen, estas hojas vienen bien agresivas comiendo nutrientes, porque atrás vienen más hojas. Entonces, a partir de ahí es cuando ya los cotiledones ahora tienen que alimentar radícula, las raíces secundarias, terciarias, su raíz pivotante o la primera raíz, o 2 o 3 que salen, los pelos absorbentes, las 2 hojas que crecen bien rápido, las cotiledonales, y aquí en este momento, más adelante, unos días, se va a dar la antesis. ¿Qué es la antesis? La antesis no la vemos, pero es el inicio de la floración, es el cambio de la señal genética que le da la planta de que las células que están vegetativas se tienen que convertir en reproductivas y se está preparando la planta para el primer botón floral, la primer flor, si son chiles o ajíes o locotes, pimentones, y si es tomate para el primer racimo floral. La antesis se da desde ese momento, se da en estado de plántula. Entonces empieza a demandar muchos nutrientes y es cuando ya debemos empezar a fertilizar, a partir de que salen las hojas verdaderas. No se guíen por el número de días, señores, nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque yo veo que todos dijeron 14 días, 7 días, 10 días. No, acuérdense que la germinación depende del vigor de la planta, depende de la temperatura del sustrato y depende de los niveles de humedad y hasta de la variedad. Pimientos, hay veces que germinan hasta en 20 días. Y hay veces que los tomates 10 días y no germinan, y porque la temperatura del sustrato está a 18, 19 grados o más baja. Entonces, depende de muchas cosas a qué número de días germinan y emergen. Más bien, la señal correcta para fertilizar debe de ser la aparición de la primer hoja verdadera. ¿A los cuántos días? Depende de la hortaliza. No importa si estamos hablando de cucurbitáceas, crasuláceas, solanáceas, o de las lechugas, que no me acuerdo qué familia son las lechugáceas, no es cierto, ¿verdad? Pero de las lechugas, pues, la arúgula, todas esas hortalizas de hoja, cuando se dé la hoja verdadera. Muy bien, ¿qué sustrato es el de la foto? Es peat moss. Muy bien. Ahora, ¿en qué concentraciones? Esto es lo que todos quieren saber, o sea, quieren ya una fórmula, así, mucho rollo, danos ya una recetita. Bueno, ¿en qué concentraciones? Fíjense bien, esto es experiencia propia. Ahora sí que cada agrónomo con su librito, pero a nosotros nos funciona muy bien esto. A nosotros nos gusta mucho que el productor ahorre, que no gaste de más, a veces en línea de confort, pues échale un poquito más, no pasa nada. El agrónomo sabe que es consumo de lujo, es decir, no intoxica la planta, pero pues por si le faltó, mejor que le sobre. Y al final, en un semillero chiquito no hay problema, pero en un semillero comercial de 100,000 plantas, de 1,000,000 de plantas cada mes, no, pues es mucho dinero. Entonces, ahora sí que centaveando se va ahorrando y al final del ciclo, pues sí te ahorras un billete, ¿no? Entonces empieza desde el uso correcto de los insumos. Nosotros manejamos una fórmula de nutrición en general que nos ha funcionado
Para solanáceas, es decir, tomate, berenjena, tomate bola, pera, cherry, uva. Para crasuláceas, para cucurbitáceas. Estamos hablando de los brócolis, estamos hablando de las, ¿cómo se llaman estas? Brasicáceas, perdón. Hay crasuláceas, es un error ahí de dedo, realmente son las brasicas. Y ahí también están poniendo la familia de las lechugas, que son las asteráceas. Ándale, no, pero eso lo solucionamos ahorita rápido. Las asteráceas, que son pero esta fórmula ingeniero, no es para esas. Aguántame tantito. Por ahí. No, solo estaba retomándolo de la familia de las lechugas. La familia de las, no son lechugáceas, entonces, ya son las asteráceas. Bueno, aquí, para brócoli, col, los repollos, etcétera, funciona muy bien tomates, berenjenas, cucurbitáceas, pepino, sandía, melón. Yo les estoy dando, fíjense bien, concentraciones. Se dan cuenta que no doy cantidades porque depende de qué fertilizante vas a usar. Dime qué fertilizante y te hago un balance y te digo qué cantidad. Entonces, nitrógeno 50 partes por millón. Para que se den idea, el cultivo de tomate requiere desde 200 partes por millón y hay quienes le echan hasta 300 partes por millón. Fósforo, 15 partes por millón. El rango de un cultivo adulto de fósforo va de las 40 a las 60 partes por millón. El potasio va de las 75 partes por millón para plántula. El rango va desde las 250 fácil hasta las 300. Hay quienes le echan hasta 400, ya cuando quieren que el fruto tenga más grados Brix. El calcio va desde las 200 a las 300 partes por millón o más en solanáceas. Aquí es 75 partes por millón. El magnesio de 40 a 80 hasta 100 partes por millón en cultivo adulto. Aquí es efectivamente, lo usamos como el magnesio a 15 partes por millón. El azufre es variable porque es un comodín. El azufre, un cultivo tolera desde 100 como mínimo hasta 1000 partes por millón. Hay literatura que dice que 500 partes por millón. Nadie llega a 500, no se apuren, ni siquiera a 300 se llegan. Pero el azufre lo dejé en blanco porque es variable. El azufre va más bien lo que vaya en el elemento, con los fertilizantes que usemos, es suficiente. Hierro de 1 a 3 partes por millón, boro media parte por millón, zinc media parte. Se dan cuenta, por eso se llaman micros. ¿Por qué? Porque la cantidad en la que las necesitan las plantas y en las que se encuentran en su tejido es mínimo. Ahora, aquí voy a quitar el video para que vean ustedes el texto completo. La nota, se parte de una fórmula base de un cultivo en adulto, máxima producción. Se puede regar los macros con el 25% de esa concentración, pero los micros, pongan mucha atención, los micros no pueden diluirlos a la cuarta parte. Los micros deben de tenerse al 75 o hasta el 100% de la demanda de un cultivo adulto en los micros. Ajá, en los micros. Esto es para hortalizas, para solanáceas. Ahora, para las lechugáceas, para las asteráceas, aquí me corrigen mis colegas, para las asteráceas, y también el cale, las espinacas, cilantro, la rúcula, selga, perejil, la lechuga, la romana, la baby, la escarola, la mantequilla, todas esas lechugas y cuanta va saliendo nueva, es diferente. Aquí funciona una fórmula para semillero con un balance distinto, porque el cultivo en adulto requiere distinta concentración. Acuérdense que en las lechugas tú no haces flor y no haces fruto. Entonces, la fórmula de nutrición de una lechuga de un cultivo adulto es muy distinta. El nitrógeno en el anterior era 56. Acuérdense que las lechugas es puro follaje, es lo que vendes. Suena lógico pensar que la demanda de un cultivo de una lechuga tenga más requerimiento de nitrógeno que una solanácea, por ejemplo, ¿no? Que es una hortaliza de fruto. 76, 75 partes por millón, 12 de fósforo, en el otro eran 15, 87 de potasio, mucho más, calcio 61, en el otro eran 75, 15 de magnesio, ahí se va, el azufre es variable y los micros son muy similar. Hasta aquí quisiera abrir, ingeniero Cuauhtémoc, quisiera abrir ya un primer set de preguntas, porque creo que sí, la gente está como
muy participativa, ¿no? Y veo que sí están preguntando, así que de chile, mole y pozole, pero esto pues no es buffet, nos vamos a ir específicamente al tema de nutrición en semillero. Y si consideras que hay una que otra hay preguntilla que también es importante, aunque se salga del tema en específico, pues nos la echamos, ¿no? Claro que sí, doctor. Me encanta siempre tu actitud para romper un poco la formalidad de estos eventos, ¿no? Siempre estamos muy acostumbrados a decir, no, pues vamos a conducirnos por un camino de rectitud y formalidad. Y no, aquí lo que le pedimos a la audiencia es que se relaje, ¿no? Que disfruten el viaje y que se sientan en la confianza. Puedes de comentar con toda confianza. Por aquí nos hacían una pregunta al inicio sobre la profundidad. Antes de entrar al tema de nutrición, hablaste un poco de generalidades de los semilleros. Nos dicen, ¿a qué profundidad se recomienda meter la semilla? Hay una regla que no debe de ser más de 1 a 3 veces el tamaño de la semilla. Si vas a meter una semilla de calabaza, de una zucchini, pues es una semilla que mide medio centímetro, la puedes enterrar hasta 2 centímetros. Pero si vas a meter una semilla de lechuga, de tomate, pues no debe de pasar de medio centímetro, 3 milímetros. ¿Por qué? Porque sí puede venir viable, te va a germinar, pero no tiene los cotiledones, no son tan grandes sus reservas como para darle la energía y que suba 6, 7 veces su tamaño de la semilla y pueda emerger. Por eso es que siempre en semillero hay bien bajo porcentaje de emergencia. Y dicen, es que la semilla no sirvió, que no sé qué. No es cierto, lo que pasa es que a veces la enterraron demasiado. Ojo, este es un tip, no quiero sonar clasista, pero es la realidad en lo que hemos visto y desde la licenciatura, y lo digo por experiencia, los hombres somos bien bruscos para las actividades de mucha delicadeza. Y cuando hay hombres sembrando semillero, después de que sembramos una hilera o una bandeja, casi además quisiéramos echarlo al voleo. Y ya, lo que cayó, cayó, y lo que no, no. Y sin embargo, los semilleros comerciales que lo hacen de manera manual, son mujeres las que hacen la actividad, porque ellas tienen toda la paciencia y cuidado del mundo. Parece que hasta agarran la semilla por semilla y la centran, la ponen bien, etcétera. O sea, tienen una delicadeza y una paciencia para sembrar, y por eso hay un alto porcentaje de emergencia. Hay una gran diferencia entre cuando siembra la mano de un hombre o siembra la mano de una mujer, y tiene que ver mucho con los cuidados, con la profundidad, ¿no? La regla, regresando, la respuesta corta es de 1 a 3 veces el tamaño de la semilla. Claro. Nos dice Jonathan Castillo, ¿cuál sería el orden de prioridad para los elementos esenciales en la nutrición de la planta? Bien sencillísima, todos. Así, no hay ninguno que sea prioritario, todos. Por eso son esenciales. Por eso son esenciales. El más pequeño, por ejemplo, el cobre, el zinc, el boro, que es media parte por millón. Ajá, media parte. Dicen, hombre, ¿qué es media parte? Es una pizca. Pues es menos que una pizca. Pero si tú no le das ese elemento esencial, te van a aparecer deficiencias en los ápices de boro, así de fácil. Claro. Sara Kisbert nos pone un ejemplo. Dice, mi planta ya tiene un mes de trasplante y ya tiene flor. ¿A qué se debe? No, pues es que primero depende qué especie sea, ¿verdad? Y si ya tiene un mes es muy normal. El tomate hasta la semana después de trasplantarse ya germina, ya viene la floración, ¿no? Ojo, aquí el punto de ella lo entiendo, o creo entenderlo. En semillero, un semillero estresado, es decir, mal nutrido, que tú le diste estrés de estrés hídrico, falta de agua o exceso, siente la semilla, la plántula que va a morir. ¿Y qué hace? La naturaleza de las plantas es tender a reproducirse. Inmediatamente se dispara la antesis y emite la floración. Por eso es que a veces nos emiten semilleros con el primer botón floral ya. Y eso está mal, porque si no estaba programado para eso, o sea, si esa no era la idea, que te entreguen eso significa que hubo un pésimo manejo en semillero o que algo pasó, un estrés. Y eso, pues, ahora sí, ¿a qué se deba? Pues son muchas cosas, ¿no? Habría que ver. Sí. En general, la palabra es estrés, ¿verdad? Nos preguntan, y ya se repite un poco, diferentes maneras, pero el sentido es el mismo, con relación a la fertilización con abonos orgánicos. En este caso mencionan bioles y lixiviados de lombricomposta. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, es muy fácil. Yo no tengo nada en contra del orgánico, ni del humus, ni de la lombricomposta, ni vermicomposta, ni el bokashi, ni nada. Lo único que yo les pido es que
pidan la ficha técnica donde viene el análisis de cuánto tiene de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. O sea, de todos de los elementos, ¿qué trae? Porque si no sabes qué trae, entonces, ¿cómo lo usas? O sea, tú puedes aplicar medio mililitro por litro y no sé qué, pero no sabes cuánta cantidad le estás aplicando. Sin embargo, cuando usas sales comerciales, nitratos, sulfatos, ahorita vamos a ver qué fertilizantes usar, tú sabes, puedes calcular exactamente cuánta concentración de cada elemento viene. Y cuando tú usas lombricomposta, abonos orgánicos, no sabes. Entonces, si ustedes lo saben, o sea, si les entregan la ficha, adelante. Obviamente hay que hacer un balance, ¿no? Ahí. Y obviamente esto suele ser más caro, ¿no? Entonces, las sales comunes suelen ser muy, muy baratas. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver ahorita en la segunda parte del seminario. Así es, por acá también nos están preguntando, nos dice Sandro Riveros, ¿cuántas partes por millón se necesitarían para desarrollar una nutrición para plántulas de tomates tardíos? Para alcanzar el desarrollo de plántulas hasta los 50 días. Partes por millón, no sé de qué nutriente, pero lo está pone... bien interesante. ¿Saben qué? Casi nadie conoce lo que es un trasplante tardío, no lo hacen. Nosotros lo hemos hecho, de hecho vamos a dar únicamente un seminario que va a tratar de trasplantes tardíos, porque es una técnica bien coqueta. Trasplantas la planta muy grande, ya con floración, a veces con 2 racimos florales en tomate, y en vez de cosechar a los 75, 90 días, depende del ambiente y la variedad, estás cosechando en 55 días, comprobadísimo. Lo digo porque yo lo hice. Entonces le ganas 30 o 40 días al mercado y trasplantas con una floración, pero es todo un semillero, es muy diferente. Obviamente, el colega que preguntó eso, ahí tienes que tomar en cuenta que la fórmula que uses para semillero, los primeros 30, 35 días puede ser una estándar, pero cuando tú veas que sale el primer botón floral, en automático la planta te está demandando mucho más, porque el orden de demanda de los órganos de cualquier especie es semilla, es el órgano que más demanda nutrientes y metabolitos, fotoasimilados, después sigue la flor, después sigue el fruto, después sigue la flor, después los ápices y al último la raíz. Entonces, cuando tú en un semillero estás alimentando raíz y parte vegetativa, en cuanto tienes la floración, hay un órgano más que está demandando. Tienes que subir la concentración de todos estos al 30 hasta 35% de tu fórmula final, ¿no? Interesante. Por acá también nos preguntan el porcentaje de agua que requiere en el semillero. Me imagino que se refiere al sustrato. Pues siempre debe estar a capacidad de campo, debes de evitar las fluctuaciones feas. Es que hay gente que por flojera, bueno, no por flojera, por practicidad, riegan una vez al día un riego pesado, están a saturación total y luego durante el día pues, se va consumiendo y ya hasta el último del día ya está bien seco el cepellón. Entonces, no, tú nunca debes de regar a punto de escurrimiento, siempre debe estar a capacidad de campo, para eso tienes un tensiómetro, menos 0.33 bares de presión, eso es lo que es capacidad de campo, o simplemente, pues para pronto, a ojo de buen cubero, que no escurra, pero que no se vea seca la parte superficial del sustrato. ¿Cuántos riegos al día? Pues depende si está soleado, si está nublado, lo vamos a ver ahorita. Así es, con relación a las micorrizas, dice, ¿se recomienda ponerlas antes de salir a campo? Muy buena pregunta. Pueden funcionar ya en trasplante para que las micorrizas también inoculen la zona radicular final donde va a crecer la planta, y también en semillero. En semillero también te va a ayudar a hacer una raíz muy poderosa, muy fuerte. Pero de poco sirve tener una raíz poderosa si cuando haces el trasplante lo haces mal. Es decir, te dan la plántula raíz desnuda porque ya mataste todos los pelos absorbentes, ¿no? Claro. Octavio César nos dice, ¿recomienda las técnicas de estrés en plántulas para favorecer la rusticidad del tallo? Buena pregunta. Ahí, mira, en la experiencia personal, yo nunca estreso las plantas, pero sí hay colegas nuestros, agrónomos, que manejan semilleros comerciales grandísimos. Y hay uno por ahí que hasta nos mandó un video donde le pega literalmente con una bandeja de siembra, ya cuando están a punto de salir unos días antes de que se vayan al trasplante, les da unos golpes muy ligeros, ¿no? Les da unos zapes, pues, ahí a todas las plantas, a las cabezas de las plantas. Entonces golpea con la bandeja al follaje y eso le estresa ligeramente la planta
y la teoría de, bueno, lo que nos explican es que hace que el tallo sea como más leñoso. Yo no encuentro ninguna explicación científica para eso, pero otra forma de hacer el tallo más leñoso es someterla ligeramente a estrés hídrico. Esa es otra forma. En mi caso no me gusta estresar las plantas porque, insisto, sí, haces el tallo más firme y no digo que no, trasplantas, la planta no se cae, etcétera. Yo me iría más que manejes bien la luz para que no se te elongue, manejes bien el nitrógeno y que entregues una planta, en el caso de tomate, no más de 20 centímetros, no más de 15, 4 o 5 hojas verdaderas y obviamente tengas listo tu tutoreo, ¿no? Tu sistema de tutoreo para que no se te caiga en campo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como insisto en el ejemplo con el que iniciamos este curso, toda vaina, toda cosa que tú le hagas a la plántula, el estado más delicado de cualquier organismo es en plántula, de cualquier vegetal es en plántula. Si tú lo estresas desde plántula, tú no sabes cuánto rendimiento te puede perder ya que perdiste por default, como lo veíamos, ¿no? Obviamente iniciamos con un caso extremo, pero en mi caso no, prefiero no estresarlas. Claro. Son dos preguntas, pero te las voy a poner en una sola. Uno es de Facebook, que es Julio Montalvo, nos dice, los datos que están en la pantalla, es decir, están en ese cuadrito, ya son al 25%. Sí, claro. ¿O es la solución base? No, es ya para semillero. Ajá. Ok, y acompañada con otra pregunta de Edith Medina. ¿La tabla que está ahí es igual en todas las estaciones del año? Es que sí, excelente pregunta. Miren, por eso yo les comentaba que uno parte de una base, pero por eso se llama base, no se llama una ley o es una base solamente. Te da una idea de hacia dónde, pero obviamente en época nublada a lo mejor le bajas un poco de nitrógeno porque se te puede ir muy larga la planta. Le metes más potasio, etcétera. Depende si hay días en los que va a estar muy nublado y la planta casi no consume agua, puedes concentrar un poco más la fórmula para que la poca agua que suba más concentrada y no se presenten deficiencias. En época donde hace mucho sol, o depende de la temperatura, si hay temperatura, está frío el ambiente y también el agua viene de pozo y sale fría, el fósforo debajo de 18 grados ya no se asimila por la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Le tienes que cargar un poco más de fósforo o se lo completas foliar. O sea, esto es solo una base, pero ya tú en tus condiciones ambientales, en las condiciones de tu semillero, tú tienes que ir dándole un poquito más o menos con foliares o modificando la fórmula, ¿no? O sea, es solamente, no es una receta, es una ayuda, pero ya tú tienes que ir afinando detalles, ¿no? Claro. Bien, pues, ¿te parece si continuamos? Me parece perfecto. Un bloque más adelante. Así es. Adelante, si me prestan el mouse. Perfectísimo. Vamos a continuar. Entonces, esto hablamos que ya les dimos qué concentraciones. Ahora, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia debemos realizarlo? Para evitar que se seque el sustrato, debemos de evitar que se seque el sustrato, ¿por qué? Porque la mayoría de los sustratos o de los semilleros, pues siempre vamos a estar usando la famosa turba, ¿no? Pues que ya vimos que hay dos tipos de turbas cuando vimos el semillero de sustrato, la turba blanca y la turba negra, siempre es una mezcla de las dos porque una es muy ácida, otra es muy alcalina, normalmente esa tierra, esa turba, suele ser hidrofóbica, es decir, una vez que se seca totalmente cuesta trabajo mojarse, repele el agua. Entonces, lo ideal es que el sustrato siempre permanezca a capacidad de campo. Riegos cortos pero frecuentes, de 3 a 6 riegos al día, y depende si son días soleados y calurosos, pues son 5 o 6 riegos, y depende si son días nublados y frescos, pueden bajar. Porque si saturamos de más, vamos a tener problemas con bacterias y hongos, eso es un hecho. Y si dejamos que se seque, pues obviamente también en días calurosos la tasa de transpiración suele ser, el aire pues suele estar seco, le jala humedad a la hoja. Y como todavía no tiene una raíz potente con una capacidad de absorción alta, lo que pasa es que la tasa de transpiración, el aire seco que le jala humedad al follaje, es más rápido la tasa de transpiración que la tasa de absorción.
Entonces, lo que va a pasar es que se va a deshidratar y no sé si han notado que en su semillero se secan los bordes del semillero, se ponen y uno piensa que es algún hongo. No, lo que pasa es que se deshidrata la planta, se deshidrata y literalmente se vuelve materia seca. Entonces, lo ideal ahí también, como tip, es humedecer pasillos, la tierra, el piso, la gravilla que tengan de piso del semillero para aumentar humedad relativa en días calurosos y disminuir tasa de transpiración y evitar saturar a punto de escurrimiento los sustratos, ¿verdad? Y mucho riego pues va a causar muchos problemas, como se ve aquí en estas fotos. Definitivamente va a haber hongos y bacterias. Y poco riego pues obviamente causa deshidratación en la planta, como se ve en la foto de la izquierda, y vamos a tener un estrés enorme. En ambos casos se va a disparar la antesis y se va a disparar el inicio de la floración, y eso pues es pérdida de rendimiento, porque esa primer floración que ya va a traer predeterminada va a venir con pocas flores, que es lo que pasó al productor en el ejemplo con el que iniciamos este seminario. ¿Cuál es la demanda en promedio de una bandeja cuando ya está la plántula de unos 15, 20 días? Más o menos 800 mililitros a 1 litro por bandeja de 200 cavidades por día. Obviamente, si tienen bandejas de 128 cavidades, de ¿qué? 280, 400 y tantas cavidades, pues cambia. Pero para una bandeja estándar de 200 cavidades, normalmente es 1 litro por bandeja por día, 800 mililitros, en plena consumo en semillero. Eso es importante. Ahora, ustedes querían saber, bueno, ya me diste la concentración, pero ¿cómo lo traduzco a fertilizantes? Para que se den una idea, para los que tienen un semillero pequeño, por cada 100 litros de solución nutritiva que preparen, obviamente deben usar agua de buena calidad, agua de pozo, potable si se puede, que no tenga cloro, que no sean aguas duras. Lo más importante, por ejemplo, si usan nitrato de calcio, puede ser es esa cantidad, 32 gramos, equivalen a 50 partes por millón. De nitrato de magnesio, ahí hay un pequeño error, no es nitrato de magnesio, es sulfato de magnesio, es un error mío, de dedo. Sulfato de magnesio, es más, lo voy a poner aquí, no lo voy a escribir porque obviamente si de por sí escribo feo, ahí va a salir más feo. Pero esto de nitrato no es nitrato, es sulfato. Ajá. Sulfato de magnesio, 15 gramos, sulfato de potasio, 11, del 0,5234, o el famoso MKP, fosfato monopotásico, 6.7 gramos, bórax o tetraborato de sodio o algún producto alto en boro, 1 mililitro, 1 gramo, micros balanceados, puede ser Haifa, que el que más alto trae es el hierro y de ahí trae todos los micros, ya viene con un balance estándar. Bifolan sólido, que también es muy bueno, el mix CDTA de Atlántica, que se usa mucho en Panamá, es como el caballito de batalla para todo Panamá, Dripsol, que es una marca, los micros de Dripsol son muy usados en Paraguay, 2 con 1.5, 2, no más de 2.5 gramos por 100 litros, con eso se cumplen todos los requerimientos de micros para 100 litros. Ajá, boro, molibdeno, zinc, cobre, aluminio. ¿Qué son 2 gramos? Pues es una pizca, ¿no? Para los que conocen a este cuate chef muy famoso de cortes, el Salvae, ven que aplica la salecita que le resbala por el brazo ahí, pues es menos de ese puñito de salecita, con eso es suficiente para 100 litros, no tienen que echarle más. Enraizador 1.5 a 2 gramos por litro 2 veces por semana, ya cuando está grande la plántula, y pH entre 5.8 a 6.3. Siempre el pH ideal es entre 5.5 a 6.5, pero a mí me gusta pegarme más a la exactitud de lo intermedio. ¿Por qué? Porque después de que preparan la solución nutritiva suele, después de un rato, cambiar el pH. Muy bien, eso es para hortalizas de fruto. Ahora, para hortalizas de hoja, por cada 1000 litros, lo digo porque suelen ser semilleros pues más grandes, ¿no? Los sistemas NFT, etcétera, y más constantes. ¿Por qué? Porque cada semana tienes que reemplazar, etcétera. Ahí, para 1000 litros de agua, puedes usar 265 gramos de nitrato de calcio. Ojo, este es para 1000 litros. El anterior es para 100 litros.
150 gramos de nitrato de sulfato, de nitrato de potasio, este sí es nitrato, de sulfato de magnesio 153 gramos, de sulfato de potasio 54, fosfato monoamónico, porque aquí por ejemplo, pues se aporta amonio, 43 gramos, y micronutrimentos. Si usan el combo, por ejemplo, aquí de TradeCorp o Tradecorp, como lo quieran pronunciar, en México es muy famosa esa marca, está adquiriendo más, 12 gramos, pero si van a usar el Haifa o el otro, tienen que reducirle, no más de 3 gramos. Eso es para fertilizar plántulas de lechuga, plántulas de cale, de arúgula, de espinaca, de cilantro, de cebollín. Hay mucha hortaliza de hoja gourmet que se paga a buen precio. Y bueno, ahí con eso que les acabo de comentar, es como se debe fertilizar. Ya hablamos entonces que lo ideal es usar fertilizantes simples, nitratos, sulfatos, MKP. Eviten usar esos fertilizantes complejos que traen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y hasta magnesio juntos. Son más caros, es más difícil de balancear nutrición. Si van a usar humus, si van a usar lombricompostas, etcétera, por favor, tengan mucho cuidado, vean bien realmente lo que contiene para que se pueda aportar el balance de macros y micros en la concentración que se necesita. Y bueno, algunas consideraciones que suelen pasar en semillero. Estas fotos son de un semillero que estábamos asesorando en Puebla hace ya como un año, un poquito más quizás, un año más o menos. Es un lugar donde el suelo es un suelo salinosódico. El agua viene de pozo, es un agua dura, pH casi de 9, trae carbonatos y bicarbonatos. Nunca vayan a regar con una agua dura, porque lo que va a hacer es que les va a intoxicar la planta por cloro o por sodio. Entonces, le recomendamos al cliente comprar agua potable. Literal, compró de garrafón de 20 litros. Cuando vimos la emergencia, la germinación y la emergencia, se veían raras las plántulas. Siempre deben de emerger verdes, no tienen por qué amarillarse, y más porque se supone que los nutrientes los toman de los cotiledones. Pues no dábamos qué era. Bueno, dijimos, bueno, ya después empezaban medio a poner verdes, empezamos a fertilizar y ahí iba. Pero fíjense lo que pasaba, se veía como los bordes intoxicados, como quemaditos, la hoja se veía dura, y llevábamos ya casi un mes y la plántula no pasaba de 2 o 3 hojas verdaderas y no medía más de 7, 8 centímetros, era rarísimo. Le encargué a arrancar la raíz de la plántula a este colega y resulta que cuando volteábamos la hoja se veía deficiencia de fósforo, que es ese color morado que tienen las hojas, y también se veían unas ligeras quemaduras. Eso no es normal, pero no era ninguna bacteria, ningún hongo, ningún virus, ni siquiera era de la semilla. Era nutrición definitivamente. Sin embargo, yo estaba 100% seguro que la fórmula estaba bien hecha. Y el colega que dirigía este semillero, porque era para una plantación comercial, era agrónomo de Chapingo, no es por nada, pero pues era un buen agrónomo, tenía bases muy fuertes, la carrera de horticultura, recién egresado, o sea, ni modo que esté preparando mal la nutrición, ¿no? O sea, definitivamente descartamos, y él me grabó videos, y no había error. Entonces, ¿qué pasaba? Después le dije, oye, ¿y tu fuente de agua? No, doctor, pues es la que ve que dijimos que no íbamos a usar el agua salina y todo, y usamos agua potable, de la que usamos para tomar, la compramos en garrafones. Y yo, chinga, ¿cómo está eso? A ver, mídele el pH y la conductividad a tu agua. No, sorpresa, colegas, que nos llevamos. Resulta que arrancamos la planta y nada más tenía la raíz principal. No había pelos absorbentes y tenía un pH de 9. O sea, ¿cómo vas a decir que tiene un pH de 9? Y resulta que el agua potable que venden en la zona, de la que la gente tomaba, nada más la purificaban, pero una cosa es purificar y otra cosa es desalinizar. Purificar es que le pasaban ahí por rayos ultravioleta, una payasada así, y no llevaba patógenos, pero estaban tomando agua clorada. Aunque el agua era potable, seguía siendo la misma agua de riego, nada más que sin patógenos, pero no era una agua neutra ni nada, era un agua con cloro. No, pues ya de inmediato,
O sea, esa plántula que ven ahí tenía 35 días y su desarrollo era miserable. Lo curioso es que eran 40,000 plantas, era para 1 hectárea más o menos, no, un montón. Y yo la verdad también estaba muy apenado porque digo, es que ¿cómo se nos puede pasar eso? Pues resulta que las cosas tan simples y sencillas, el sentido común, el menos común de los sentidos, nos estaba fallando, colegas. ¿Y qué hicimos? No, pues de inmediato, nada más con cambiar la fuente de agua, ahí se ve en la foto, fue a traer un montón de garrafones de quién sabe dónde, de otro pueblo, le midió el pH y luego, el pH estaba en 7,5, digo, ya estamos del otro lado, es segurísimo que no trae carbonatos y bicarbonatos. Ya olvídate del análisis, déjate de payasadas, con eso la armamos. Y de inmediato empezamos a recuperarla, vean cómo se recuperó. Cambiamos de fuente de agua, aplicamos aminoácidos 3 días seguidos, medio mililitro, sopas. Y luego enraizadores, fórmula de nutrición aumentada, y la plántula comenzó a recuperarse en menos de una semana. Ya tenía raíz. ¿Recuerdan la anterior? Vean esta, ya tiene un poco de raíz. Y luego, unos días después, vean, no, hombre, o sea, qué diferencia. Y ya la planta ya tenía casi 50 días, pero vean, se recuperó. Eso era importante. Y al último, ya cuando trasplantamos, esta es la planta que trasplantamos. No tenía la raíz ideal ni perfecta, pero al menos salía del pilón y estaba verde. ¿Cómo nos fue en el cultivo? No me pregunten porque esa es otra historia. Lidiar con suelos salinos, sódicos y aguas duras es la muerte. Pero al final lo importante es que rescatamos una plántula bien jodidísima, bien fregada, la logramos rescatar, pero nos dimos cuenta tarde. Tener 40,000 plántulas, 20 días extra en semillero, es dinero, es personal, regando, o sea, al final es dinero, pero pues al menos ya rescatamos una plántula. Eso es bien importante, colegas. Y en otros semilleros, este es de Panamá, falta de nitrógeno, igual, o sea, primero tuvieron una malísima emergencia, quién sabe cómo sembraron. Después, platicando con el productor, sí, sembró, o un caballero, un varón, y sí, sembró, se desesperó este compadre y sembró ahí. Entonces se nota, las 2 primeras bandejas salieron todas. Y en estas, pues ahí ustedes mismos, para que las imágenes hablan. Y al último, la plántula no la fertilizaban, y pues ahí, ¿no? O sea, es una plántula con varias hojas, pero vean, sus plántulas están bien cloróticas. Aparte, aquí había hipoxia, falta de oxígeno, era porque estaba muy compacto el sustrato también. Entonces, pues ya. No todo es nutrición, eso es importante. Vean, por ejemplo, lo que puede pasarle a un semillero. Empiezan a ver ahí que fungus gnat, que bacteria, como se ve en este de locote. Este es un semillero de Paraguay, solo unas cuantas plantas se enfermaron, pero eso es bacteria. Pero es un semillero precioso, pero tenía ahí un poco de bacteria. Falta de raíz, una compactación fuerte del sustrato también. Ahí no se ve, pero sí estaba compactado y aparte no usaron enraizador. Y bueno, en las hojas verdaderas, las hojas cotiledonares empezaban a presentar hay como de algunos insectillos. Esto es intoxicación por mala dosificación de producto. Aplicaron la dosis de un fungicida, la dosis de cultivo adulto, pero en semillero, pues creo que era clorotalonil o metalaxil lo que aplicaron como 2 gramos por litro, y resulta que para semillero pues no debes de pasar de 1,5 es suficiente. Y pues aquí estos cuates se intoxicaron, y aparte que tenía deficiente de fósforo, y bueno, ¿no? Tallo flácido, sin endurecer, en fin, obviamente pues sí le dimos una rescatada, pero quiero que vean la plántula, ¿no? Y bueno, cuando las cosas se hacen bien, los resultados son increíbles. Vamos a ver, antes de entrar al otro set de preguntas, quiero mostrarles un caso de un semillero comercial bien grande en Guatemala, que nos contactaron y bueno, todavía no terminamos la asesoría, pero quiero que vean los resultados del primer mes, porque hay muchas cosas que estamos afinando. Vamos a poner ahí unos videos que les quiero mostrar, y ya el equipo aquí me indica cuando se vayan quitando los videos. Vamos a darle play. Acá tenemos un problema en los tomates. Si se puede fijar, acá se secó la punta. Nosotros normalmente hacemos podas. Nunca nos había pasado. Hoy nos pasó algo bien
Así tomamos el primer, ese cultivo. Vamos a ver el video también para que, son bien cortos, no se preocupen, Y acá son para que vean en el qué problema condiciones que les estaba y decía, que sí se pueden que rescatar Tenofilio pues tenemos este un tipo problema de bastante proyectos, serio ¿no? que no hemos podido controlar. Y acá tenemos el problema que les decía, que es extensible, bastante serio, que no hemos podido controlar. Y bueno, tuvimos que hacer un trabajo ahí arduo. Primero, sanitizar todo, absolutamente todo, porque él tenía problemas de bacterias, de hongos, y tenía una gama de productos enorme que la mayoría de ellos no los necesitaban. 2, 3 ingredientes. Sanitizamos todo, revisamos la fuente de agua, etcétera, y le diseñamos una buena fórmula de nutrición. Entonces, se puso más a la hora, está muchísimo dinero. Aquí la plántula se vende por pieza. Entonces, aquí ya vamos a ver los cambios en un mes nada más, ¿no? Vamos a ver ahí los cambios por etapa. Acá hay un poco de chiles, mire Doc, aquí este chile tiene 36 días y ya se puede ya sacar, es bastante bonito. Mire, ya va bonito, la planta va muy verde, Hay un poco de bastante verde. Este chile tiene 36 días. Solo sentiría yo que le falta un poquito de grosor, ¿verdad? Sí, un poquito de grosor al No, está bien. Yo solo sentiría que le falta un poquito de grosor, ¿verdad? Un poquito de grosor. Bueno, ahí ya, como ven, pues se empezó a recuperar, ya. Él siembra col, tomate, jitomate, varios tipos de chiles, repollo, lechugas también. Entonces, ellos venden la verdad, para que no se esperen, y vean cómo se ven otras especies. Pero lo importante pues, es un semillero, un manejo más integral, obviamente de la parte de nutrición, pero también pues, obviamente de la parte de control de plagas, enfermedades, la parte climática, ¿verdad? Tienen Todas 2 estos tipos de semanas nada más detalles prácticamente desde son que se importantes. comenzó, pero ya es una planta bastante fuerte, me gusta bastante. Así fuerte, es gruesa, la hoja es gruesa y eso. Yo pienso pues que la deshidratación por calor cuando vaya al campo va a ser menor. Fuerte, gruesa, la hoja es gruesa y eso. Yo pienso pues que la deshidratación por calor cuando vaya al campo va a ser menor. Y bueno, ya estábamos logrando algunas cosas. Si alguien fue detallista, pudieron ver algunas hojas amarillentas en las cotiledonares. Resulta que se le estaba precipitando al productor, se estaba precipitando ¿cómo lo explico? El óxido, ¿verdad? Él estaba reaccionando con el fósforo, pero después ya vimos dónde estaba el detalle. Y bueno, aquí ya se ve un poquito del avance. Ahorita y tenemos que 2 semanas de estar usando ahí van a poder ver igual sí cómo se fue recuperando. Una gran diferencia. Usted puede ver, ya hemos llenado el invernadero en un poquito más del 50% nuevamente, que comenzamos de cero, ¿verdad? Gracias por la asesoría. Siempre vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir tomando su asesoría, al menos un mes más, pienso yo, ¿verdad? Hemos llenado el invernadero un poquito más del 50% nuevamente. Comenzamos de cero, ¿verdad? Gracias por la asesoría. Siempre vamos a seguir tomando esa asesoría, al menos un mes más, pienso yo, ¿verdad? Y por último vamos a ver un video más. Y bueno, pues quiero que me comenten mientras, ¿no? Pues qué les está pareciendo el seminario y qué les está pareciendo los ejemplos que pusimos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados, verdad? Con esos problemas y bueno, pues de que se pueden, ¿no? Rescatar un proyecto así, ¿verdad? Qué bonita está la planta.
La hoja es mucho más gruesa, un color muy verde. Esta planta tiene 19 días y ya se puede sacar de la celda, mire. Ya tiene su poquito de raíz y parece que tiene 19 días y ya se puede sacar de la celda, mire. Creo que es el lado del Un poquito de raíz y parece que... Muy bien, pues vamos a regresar a la ponencia. Coméntenos, por favor, qué les está pareciendo, qué les está pareciendo el seminario. Ya estamos casi en la recta final. Y los ejemplos, ¿no? Otra cosa aquí también importante, pues, es comentarles que la nutrición es solo una parte, es una parte importante de lo que es una parte importante de lo que es el manejo de semillero, pero los sustratos, el control de plagas y enfermedades, el manejo ambiental dentro del semillero es otra de los aspectos fundamentales, ¿verdad? Y bueno,